nombre es Martín Rojas Gaviño, soy licenciado en Psicología y director de dos asociaciones. Una de ellas es Milka Amor Constante y la segunda es El Corazón de Lumardi. Mira, la verdad, en todos los ámbitos hay carencias o deficiencias, o incluso no hay la sensibilización que se necesita. Como sociedad estamos carentes de una cultura de integración, de inclusión. No existe como tal, aunque podamos escuchar la realidad para lo que es discapacidad intelectual como tal, no existe, ¿no? Nos falta mucho que hacer en esas áreas, porque nosotros nos enfocamos en un ámbito de aprendizaje y vemos que las escuelas sí hacen esa inclusión, pero no existen programas adecuados, no existen los maestros necesarios para trabajar con este tipo de población. Sí, realmente en cuestión de sociedad tenemos demasiadas carencias. Hablamos de inclusión, integración y todos los sinónimos que pueda haber para que de cierta manera hagamos creer a la sociedad que este tipo de población está teniendo los espacios necesarios. Te puedo decir que eso literal es mentira. La gente a veces está confundida incluso con el término discapacidad y discapacidad intelectual. Cuando la gente habla de discapacidad, piensa que en esa etiqueta entran todas las discapacidades que existen. Y eso es un error, porque muchas veces cuando hablamos de discapacidad solamente hablamos de ciegos, sordos, talla baja y discapacidad física. Discapacidades que nada tienen que ver con una discapacidad intelectual. Y cuando hablamos de discapacidad intelectual, estamos hablando de todos los síndromes y discapacidades que actualmente no tienen un diagnóstico como tal. Entonces ahí entran todas esas carencias. ¿Por qué? Porque ese tipo de discapacidades que no tienen que ver con la discapacidad intelectual tienen una mayor fortuna de poder ser integrados, porque al final de cuentas la carencia no viene a nivel cognitivo. Pero ya cuando hablamos de esta otra población, entonces vienen limitantes como que no hay integración real, no hay una inclusión real, no existen programas educativos, no existen programas laborales, no existen programas a nivel turismo, ni recreativo, no existen. Realmente de repente encontramos chicos que incluso acaban ciclos, ya sea en una escuela, ya sea en instituciones, ya sea en organizaciones, ciclos. Llegan a cierta edad y ya no los pueden tener ahí, o los llegan a dar de alta. ¿Por qué? Porque detrás de ellos vienen más chicos. La población de discapacidad intelectual es muy amplia. Entonces, para poder atender a todos se necesitan lugares y espacios como este, pero hay pocos espacios y lugares con la calidad que hoy se tiene aquí en este espacio. Los pequeños al nacer cuentan ya con un diagnóstico. Hay muchos incluso que ni siquiera tienen un diagnóstico como tal, porque a temprana edad hay veces que hay síndromes que no los llegan a detectar o están mal diagnosticados, y entonces de repente llegan con nosotros. Cuando llegan con nosotros, nosotros hacemos esa orientación. Si requieren de que tengan un buen diagnóstico, los canalizamos, ya sea con el psiquiatra, con el psicólogo o a la organización correspondiente para que se pueda hacer un diagnóstico correcto. Cuando ya traen un diagnóstico como tal, literal, es que lleguen a este espacio, se les haga una valoración, que se puedan integrar, que el papá tenga la disposición de trabajar con su pequeño y hacer un equipo con nosotros para poder sacar adelante al chico. Ya que en cuestión de discapacidad intelectual vamos a encontrar N cantidad de síndromes, ¿no? Hoy por hoy nosotros atendemos a niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad intelectual, ya sea síndrome de Down, autismo, síndrome de Down y autismo en diferentes niveles, siempre y cuando se puedan adaptar al plan de trabajo que nosotros tenemos en la asociación. Síndromes poco comunes como síndrome de West, síndrome de Coffey, microcefalia, parálisis cerebral. Por ahí me faltan algunos, pero se me están yendo los nombres porque te digo, hablar de discapacidad intelectual es todo un mundo muy diferente al que todos conocemos como discapacidad. Entonces, todas las discapacidades de cierta manera tienen un espacio aquí con nosotros, pero es importante que se den la oportunidad de conocer, de que los podamos orientar, de que les podamos brindar los servicios para que el papá tome una decisión. Puede estar con nosotros, puede estar en otra asociación, puede estar en otra organización, o donde el papá desee, pero ya con una base más sólida. Siempre lo he dicho, hay que adentrarse en la discapacidad.
y es lo que menos quieren hacer. Cuando nosotros vamos a las pláticas, ya sea a una empresa, a una escuela, y dices discapacidad intelectual, pues es como mencionar al diablo, literal, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, a nivel empresarial, pues sí, lamentablemente hablar de discapacidad intelectual es sinónimo de merma, es sinónimo de inversión que no va a recuperar una empresa, es sinónimo de peligro, por obvias razones. Pero al final de cuentas, si no tienen la apertura, si no se muestran interesados en el cómo podemos ayudar, jamás va a ser una realidad que un chico con alguna discapacidad intelectual pueda tener una vida laboral. Hoy por hoy, aquí dentro de la asociación, nos hemos dado a la tarea de que incluso los chicos tengan ya o cuenten con una microempresa. ¿Por qué? Porque así nos ha obligado la sociedad a tener que formar su microempresa para que ellos tengan una forma de autoemplearse.